a cada uno. Bienvenido una vez más a este programa de viernes, el programa Verdad, Gracia y Verdad. Estamos estudiando las parábolas y una vez más, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. Bienvenido a nuestro hermano Daniel. Amén. Nuestro hermano Adalberto, bienvenido. Que estamos en el hogar de nuestro hermano Adalberto, pero bienvenido también a este programa. Y así, ¿verdad? Una vez más a los hermanos que no están conectados, pero van a poder ver esta transmisión, pues bienvenidos. Vamos a estudiar una vez más una parábola muy interesante. Todas las parábolas son interesantes. Sabemos que pues el Señor Jesús, ¿verdad? Encerró un gran misterio, una gran enseñanza en cada una de las parábolas que Él, ¿verdad? Transmitió a sus discípulos. Y a través de su palabra también nos transmite a cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, pues nos hemos dado la tarea de poder, ¿verdad?, estudiar cada una de estas parábolas y poder también transmitir, ¿verdad?, esta bonita enseñanza pues que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Primeramente, ¿verdad?, le damos gracias a Dios porque estamos en un viernes más. Ya entramos en lo que es el día santo del Señor, el día sábado. Y pues yo creo que, ¿verdad?, hay agradecimiento en nuestra vida por lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Sí, claro que sí. Sí. Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a una lección más. Esperamos nos puedan acompañar, ¿verdad?, en el resto de la lección. Amén. Dios bendiga a las personas que nos van a estar escuchando y esta lección nos va a dejar muchas cosas para meditar, incluso Amén, para mejorar en nuestra vida también, ¿verdad?, en nuestro caminar en la fe y que sea de mucha alegría. Amén. Hermano. Sí, bendiciones para todos y gracias por siempre la sintonía, a todo aquel que nos va a estar viendo, ya sea pues en vivo o diferido. Amén. Y hoy es una parábola muy hermosa la que vamos de la que vamos a hablar de ella, así de que mi hermano Daniel creo que va a ser el que va a leer. Amén. ¿Y cómo se llama la parábola? La parábola es de la higuera estéril. De la higuera estéril, ¿ok? Se parece a la parábola de la enseñanza, ¿verdad? A la historia que Jesús, ¿verdad?, pasó con sus discípulos. De la higuera que Sí. él maldijo, ¿verdad? Sí. ¿Leo? Sí, amén. Muy bien. Lucas capítulo 13, 13, versículo 6 en Amén. adelante, solo lleva 4 versículos. 4 versículos. Cortita. Sí. Dice así: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Cortadla. Y pregunta: ¿para qué ocupar inútilmente la tierra? Versículo 8. Entonces el viñador respondió: Señor, déjala aún. Este año, dice, hasta que yo cabe alrededor y la abone. Versículo 9. Y así diera fruto, bien, si no, la cortaréis después. Amén. Amén. Una historia, creo yo, poco conocida, ¿verdad? Sí, y poco a poco predicada. Y es interesante cómo Jesús da el ambiente a la parábola. Amén. Porque pareciera que dentro de donde Jesús está dando la enseñanza, si lo leemos desde este punto de vista, pareciera que hay 2 personas conversando. Porque cuando Jesús comienza a ilustrar la parábola, hace preguntas a la misma vez, ¿verdad? Porque hay signos de interrogación. Y él dice: parece cortar la viña. Y el mismo Jesús dice en la explicación, ¿verdad?, como que hay otro personaje que le dice: no, espera y permite que yo la... bueno, Amén. O sea, lo interesante de eso es como... lo extraordinario es cómo Jesús enseñaba, ¿no? Cómo Jesús enseñaba el plan de salvación. Amén. Es maravilloso cómo muchas veces, incluso hoy día, eso lo digo, porque nosotros pues, todos los que estamos acá, pues somos predicadores en algún momento. Amén. De nuestra vida. Y muchas veces se pierde esa esencia de vivir el momento, ¿verdad?, de las cosas que uno predica. O sea, me explico, o sea, como que estamos viviendo la escena ahí, ahí en el momento. Jesús contaba las parábolas como que había un diálogo entre 2 personas, pero era el mismo que estaba contando la parábola con un sentido bien profundo. Yo creo que esta parábola, ¿verdad?, al menos a mi entendimiento, narra
la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque si vemos el contexto en sí de la parábola, dice que había había primeramente, ¿verdad?, un dueño de la viña. Porque había un dueño y había un viñador, que estamos hablando del mozo, ¿no? Que es el que trabaja para el dueño, pero el que prepara la tierra, el que hace todo. Y el dueño pues se dio cuenta de que tenía era una higuera, ¿no? Tenía una higuera, no una viña, una higuera. Tenía una higuera y esta higuera no estaba dando fruto. Conocemos, ¿verdad? Vamos a decir, las higueras, Sí. que en sí es un árbol, pero también puede ser un matorral. Las higueras en lo general, ¿verdad?, dan dos frutos al año. El primer fruto es a principios del verano y es el fruto más grande y el más codiciado. Luego el segundo fruto pues lo da ya en el otoño, que es menos dulce, pero a la vez también es un fruto pues comestible y se puede usar para muchas cosas, ¿no? Ahora, creo que el dueño de la viña hace lo que muchos de nosotros haríamos, ¿no? Lo lógico. Sí, humanamente, o sea, y que bien, un pequeño paréntesis ahí, queremos saber si se está viendo bien la transmisión, si se escucha bien. Amén. Por favor, déjenos saber y para así ajustar cualquier algo ahí que se necesite. Amén. Pero sí, en contexto, imagínese si usted tiene un palo de aguacate y ya lleva 3 años y el aguacate no le da, ¿qué va a hacer? Por lógica, humanamente, y eso es lo que me gusta de Jesús, que nosotros siempre pensamos humanamente y pensamos lo más fácil, ¿verdad? Es cortarlo y sembrar otro. Sí, sí, es lo lógico. Es lo lógico, o sea, lo que como cualquier humano dice, mire, yo tengo esto acá, esta plantación, este árbol que ya tiene tantos años, no me da fruto, ¿qué puede hacer? Córtelo y cualquiera, sea cristiano, vamos a decirlo así, o no, pero es la naturaleza del ser humano. Pero cuando Jesús enseñaba más allá de lo que nosotros podemos. Bueno, la tradición, ¿verdad?, en nuestra cultura, no sé si ustedes de verdad habían escuchado alguna vez, de que golpeaban o castigaban a un árbol para que diera fruto. ¿Han escuchado? Sí, los zapatos. Ajá, o regañarlo para que diera fruto. Hay personas que dicen que funciona eso. Yo todavía tengo mis dudas, pero no lo sé. Tal vez funcione, ¿no? Pero en este caso, el dueño de la higuera, pienso yo que hizo lo correcto. Usted quiere un árbol que le esté rendiendo fruto. Sí. Y por lo lógico, si no está rendiendo fruto, lo que hace es cortarlo. Pero hay algo muy, muy, muy interesante que hace el labrador. Y es que le dice al dueño de la viña, quizás nosotros no hemos hecho lo suficiente con este árbol para que este árbol tenga la fuerza suficiente para producir fruto. Déjame a mí trabajarlo este año, le voy a excavar alrededor, le voy a hacer, digamos, lo voy a porcar, le voy a echar abono y vamos a ver si tratándolo de la mejor manera posible, este árbol ahora es capaz de dar fruto. Amén. Sí, y también es interesante allá lo que mis hermanos explicaban bien. Va paso a paso, ¿verdad?, como van explicando. Y lo interesante, vámonos más atrás de la historia. Porque el dueño del viñedo, o sea, el que había sembrado, ¿verdad?, la higuera, de por sí él era el que tenía la autoridad para cortarla y botarla. Sí. Pero el otro no. No. Porque a él no le había costado en sí. Entonces, vámonos atrás a la historia de Jonás. O sea, cómo impacta cómo puede impactar esta parábola en nuestra vida, que este personaje de la parábola, a pesar de que a él no le había costado nada, porque hay un dicho que dice que al que nada le cuesta, todo lo hace fiesta, pero a pesar de que a él no le costaba, él estaba dispuesto a luchar porque diera fruto esa higuera. Sí. Aunque el propio dueño, el que la había plantado, ya estaba dispuesto a cortar. ¿Qué representa el hombre de la higuera estéril? Por ende, ya lo hemos explicado que cuando la Biblia menciona a un hombre, evidentemente se está mencionando a Dios, ¿verdad?, como dueño de todo. Entonces, el hombre que pide que por favor le permita de alguna manera trabajar con esta higuera es Jesucristo. Amén. Porque Sí. Dios, de alguna manera, no es que él ya había perdido sus esperanzas con la humanidad o con la generación, sino que
Dios ya tenía el plan y él sabía que su hijo amado los iba a volver a redimir, perdón, con el Dios de la salvación. Amén. Y usted explicó, ¿verdad? Lo primordial, ¿verdad? Lo que es, qué significa cada uno de estos personajes. Está hablando de Dios como el Padre, como el dueño de la higuera, y Jesús, obviamente, el que vino, ¿verdad? A hacer todo lo posible para que nosotros, ¿verdad? Alcanzáramos perdón y alcanzáramos redención también. Sí. Y es ahí donde podemos decir, y la parábola lo muestra, cuando le dice que hay que, o sea, pues, aporcarla, como dice mi hermano, ¿no? Son palabras que si alguno de otro país, o agricultor sabe de qué es, o sea, cuidarla, eso es lo más lo que se puede decir, ¿no? Regarla, o sea, regarla, y para que la planta, eso nos deja saber a nosotros y nos dice que quizás nosotros a veces necesitamos cuidado, como seres humanos y como espirituales también. Porque si, digamos, en algún momento, y que todos lo pasamos, tenemos un desánimo, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que para mí es una palabra que no existe, ¿verdad? Ok, es un momento de dificultad, de tribulación o de algo, a lo que puede haber llegado a nuestra vida. Amén. Y quizás puede venir alguien, ¿no? Y solo diga, no, pues déjenlo, ¿verdad? Y es como que el que dijo, no, pues no da fruto, córtelo, ¿verdad? ¿Para qué? No sirve. Sí, y pasa a menudo, pues, en la vida, incluso de nosotros como embajadores de Cristo. Sí. Pasa a menudo. Perdemos las esperanzas incluso personas que en su momento hemos querido que estén en el Evangelio. Y nos pasa como el hombre de la higuera, ¿verdad? Que a veces optamos por ya no creer, ¿verdad?, en que estas personas pueden venir al Evangelio. Pero la enseñanza que nos deja es bien céntrica como para nosotros como creyentes. Claro. Porque nos llama de que es cierto que tal vez no está dando fruto ese árbol. Pero dice Jesús, déjenlo. Hay que porcarlo, hay que tratarlo bien, hay que ver de qué manera. Porque si vemos la agricultura, toda planta quiere un trato diferente. Toda planta, no el mismo trato tiene la misma planta. Sí, no. El Evangelio es lo mismo. Hay personas con caracteres fuertes, con caracteres sensibles, y hay que saber tener la manera, como es el apóstol Pablo, de tratar a estas personas. Cada uno según el físico y el carácter, no solo físico, sino emocional de la persona. Porque el Evangelio también tiene que ver mucho con lo emocional, como con lo espiritual. Porque el Evangelio es eso, pues, amor, alegría, paz. Sí, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cada uno de nosotros llevamos nuestra propia cruz. Entonces muchas veces nosotros juzgamos lastimosamente a las demás personas y queremos que las demás personas tengan la capacidad que nosotros tenemos, pero tenemos que darnos cuenta de que quizás nuestra capacidad sea la debilidad del otro, pero la debilidad mía sea la capacidad del otro. Entonces, como la misma Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que entre nosotros nos complementamos porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora, una mano sin el cuerpo no funciona. Tampoco funciona, digamos, el pie sin el cuerpo, el corazón sin el cuerpo no funciona. Entonces, el cuerpo funciona cuando todos los miembros están en conjunto. Entonces, en la iglesia también, ¿verdad?, como la iglesia de Cristo, nosotros trabajamos igual. O sea, todos necesitamos, pues todos necesitamos trabajar juntos. Todos necesitamos entendernos juntos y aunque seamos diferentes, ayudarnos a sacar el máximo potencial de cada uno de nosotros. Porque si nosotros leemos más atrás, ¿qué es lo que estaba pasando para que Jesús refiriera esta parábola? Si nosotros leemos, si usted lee, hermano Daniel, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estaba pasando, por qué es que Jesús le refiere esta parábola. A ver, lean. Amén. Dice, en ese mismo tiempo algunos le contaron de los gentiles, cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificio. Dice, versículo 2, Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los gentiles? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató.
¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres de Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Igualmente. Aquí me recuerda a mí una historia, y la historia de Job. Ajá. ¿Se recuerda cuando vinieron los amigos de Job a visitar a Job? Y lo vieron que estaba pasando un momento de tribulación grande. Bien difícil. Y la lógica de ellos fue, bueno, estás pasando esto porque tú eres pecador, porque algo malo has hecho y por eso te pasa lo que te pasa. ¿Alguna vez usted ha escuchado en nuestros tiempos que hay personas que viven en pobreza porque no viven de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Ha escuchado que personas dicen eso? Sí. Y personas dicen que, esa persona pasa solo enfermo porque algo malo está haciendo, algo malo delante de Dios está haciendo. Entonces, muchas veces, como estos judíos que estaban ahí, Sí. miraban de menos a los otros porque les había ido mal en la vida. Entonces, creen que porque habían hecho algo malo contra Dios es que les iba mal. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que ellos son peores que ustedes? Dice, no es así. No, El detalle es que Dios con ustedes ha hecho lo que hizo este labrador con la higuera. Dios ha hecho con ustedes, les ha dado otra oportunidad. O sea, Dios les está tolerando el pecado que ustedes están cometiendo, no porque le agrade el pecado, sino porque les está dando tiempo que ustedes, ¿verdad?, también se arrepientan. Amén. Amén. Sí, Sí, y bueno, ya se explicó prácticamente que hay la parábola. Y dije el versículo para ir recalcando algunos puntos que también nos han tocado. El 7 dice, y dijo el viñador, hace 3 años. ¿Por qué menciona 3 años? La Biblia es bien curiosa, ¿verdad? Que Sí. normalmente para representar algo muy profundo de Dios, menciona 3 años, menciona 7 años, ¿verdad? Simbólicamente, no es literariamente, ¿verdad? Ahora, dice que vengo a buscar frutos y esta higuera, y no la hallo, dice, cortarla, porque ocupará inútilmente la tierra. Pregunta, ¿verdad? El mismo Jesús hace la pregunta porque dice, ¿para qué ocupará inútilmente la tierra? O sea, como que está dando una pregunta como va a estar estorbando ahí, no va a servir para nada y está estorbando. Sí, y como le digo, la parábola es bien clara y nos habla bastantemente a los creyentes, bastantemente a nosotros los creyentes, porque en algún momento de la vida o de la fe que hemos profesado, perdemos las esperanzas incluso cuando se ven algunos hermanos a veces que hay gente que lo visualiza desde su punto de vista, ¿verdad? Que no parece ser que no es útil, pero sí son útiles en la iglesia. Amén. Muy útiles. Son personas que valen mucho de los ojos de Dios y de alguna manera, por ende, Dios los tiene ahí siempre, porque Él sabe la importancia que son. Ahora, ¿por qué no cortó Él mejor la higuera? Se han preguntado eso. ¿Por qué directamente no la cortó Él? El dueño de la viña. De la higuera, y por qué le dice al otro personaje, ¿verdad?, que la corte. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Porque en la interrogante le dice, o sea, si yo soy dueño, yo la puedo corto. cortarla, sí. Pero ¿por qué le dice a él que la corte, ¿verdad? Jesús, cuando oró en el Getsemaní, él sabía que de toda la humanidad, pocos iban a aceptar su sacrificio. Sí. Él lo sabía. Él ya estaba consciente del sacrificio que iba a hacer y de que iba a ser desapercibido por muchos. Pero aún Él, en esta parábola, les está mostrando el gran amor que Él iba a demostrar en la cruz. No solo por los gentiles, sino también por los judíos. Entonces, hoy la parábola también nos deja esa enseñanza. Cómo Dios nos ama sin necesidad que nosotros lo amemos a Él. Él nos ama primero a nosotros. Él siempre nos ha amado y nos seguirá amando. Amén. Pero hay una verdad, de trasfondo también, porque a la higuera solamente se le dio un año más. Se le iba a hacer el tratamiento necesario, pero solamente le quedaba un año más para ver si podía dar fruto. Ahora, si esta higuera no era capaz de dar fruto, entonces iba a ser talada. Sí. Ese era prácticamente el veredicto para esta higuera. Y esto es importante también recalcarlo para nosotros también, porque el hecho, ¿verdad?, de que nosotros estemos en la iglesia
no significa de que estemos dando fruto. Y esto no es por desanimar a nadie, sino por animarlo, ¿no? Sí, claro. Para que nosotros mismos meditemos. Ahora, yo no lo estoy recalcando diciendo de que usted no está dando fruto o alguno no está dando fruto, porque eso es prácticamente entre Dios, ¿verdad? Y el ser humano. Sí. Porque es como la higuera y el dueño de la higuera. O sea, la higuera da el fruto para el dueño. Ahora, nosotros como hijos de Dios también tenemos que dar frutos. A eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? A dar frutos. Si nuestros frutos, ¿verdad?, no son buenos o nosotros no estamos dando frutos, entonces, pues, ¿qué va a decir Dios de nosotros? Amén. Sí. Eso viene a recalcar, o sea, y lo que estaba diciendo hermano Neftalí es que imagínese como cristiano, porque la parábola los encierra más que todo a nosotros. Amén. Usted pues no va a pasar desanimado todo el tiempo. No. Que todo la vida, no, que está Quiere empezando. que él el abono también. Según, ¿verdad? O sea, o va a pasar en un problema, pues una larga vida, ¿no? Por eso un año, si lo vemos de una manera más cerca, es bastante. Imagínense que a nosotros tengamos un problema, digamos, de algo, de un año. Es bastante, ¿verdad? En un año cualquier cosa puede haber pasado, puede usted, alguien llegado a acercarse y ayudarle. Para que vuelva a dar frutos, porque me imagino que aquí no dice si la cortó, me imagino que si dio fruto, no la cortó. No la cortar. Y si no dice, pues como dice, no. Había que cortar. Había que cortarse, ¿verdad? ¿Cuándo es que nosotros debemos decir, no, pues sí ya dio fruto? Era la estación del año de los frutos que iba a dar la higuera, ¿verdad? Sí. Era el tiempo, porque ya no le explicaba que daba frutos, ¿va? Entonces era todo el lapso de la estación, ¿va? En Mateo 24, Jesús es específico y relata cuál va a ser el final de aquellos, pues, que de alguna manera que representa la parábola, que no dan frutos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser un fruto de arrepentimiento de las personas, es un fruto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo toca a través de tocar a las personas, ¿verdad? Y hacer reconocer de que sin Dios no son nada. Entonces, pero al final de los tiempos, el año no es literario. O sea, si lo tomamos desde la estación para dar frutos, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero en la enseñanza no está hablando de un año tan literario, sino que estando queriendo dar a enseñar a Jesús algo más profundo todavía, que un año. Al final de los tiempos, el malo va a ser cortado. Eso lo dice Mateo 24, lo dice Isaías, lo dice Malaquías. Va a ser cortado de raíz. Entonces, este es el tiempo. Estamos en este tiempo de esa higuera. Esa higuera puedo ser yo. Esa higuera puede ser él, usted, puede ser cualquier hermano, amigo que nos esté viendo ahorita. Sí. Cualquiera de nosotros puede ser esa higuera. Amén. Cualquiera de nosotros puede ser esa higuera. Hay muchas maneras de dar fruto. Solamente traer alma a los pies de Cristo. No también de reflejar a Jesucristo en nuestra vida, nuestras obras, nuestras acciones. A veces, y esto lo enseña el Evangelio, y es muy importante, a veces una sonrisa puede cambiar el día a una persona. Sí. Y eso es un fruto que el Espíritu Santo puede estar dándole a una persona sin necesidad de hablar. Hay personas que van en el mundo con cargas que ya no pueden, que a veces quisieran un abrazo, a veces quisieran una sonrisa o una palabra. Pareciera ser que eso no impacta, pero sí impacta. Y son parte de eso, de lo que el Espíritu Santo, de esos frutos que el Espíritu Santo promueve a través del ser humano. Entonces, por eso esa higuera podemos ser cualquiera de nosotros. No nos excluimos. El que somos expositores no significa que somos santos y que ya... No, nosotros podemos estar en esa higuera. Amén. Sí. Pero la higuera, la elección de la higuera nos llama a que al final de los tiempos el malo va a ser cortado. Sí o sí va a ser cortado. Y necesitamos cada día prepararnos para ver si estamos siendo porcados, como dicen, por este hombre que decidió dar la vida hace más de 2000 años, morir en la cruz, y aún sabiendo de que muchos no iban a recibir sacrificios, él decidió morir por nosotros. Amén. Y para ir terminando, creo, ¿verdad? Sí. En el versículo 9 dice, y así diera fruto, bien,
si no, la cortaré después. Y eso ahí ya, Ahí. me imagino que lo que estaba explicando él, ¿no? Que al final del tiempo, ahí se va a saber. Y ese, digamos, va a ser el tiempo que le da a la higuera para que dé fruto. Y al no darlo, pues, en aquel día, digo, Pero ajá, la higuera nos presenta a un estado, ¿verdad? Sí, sí. Pero no dice que es. Ahora, no quiero que nos malinterpreten y piensen que ese es, Sí, no. es lo que debemos de ir. No, hay que mejorar. Amén. No, Hay que claro, mejorar claro, porque el propósito de oro, porque que la higuera no da fruto La y que higuera es- nos representa a nosotros y que por eso vamos a quedar ahí. No. La higuera El punto es la es- oportunidad que nos ha dado. Ese es el Ajá, punto. es la oportunidad. Ahora, Ajá. nosotros debemos de reflexionar si nosotros estamos dando fruto o no estamos dando fruto. Ahí Porque está. hay dos problemas con los árboles, ¿verdad? Sí. Por los que no dan fruto. Uno es falta de nutrientes, abono, y la otra es demasiados nutrientes. Porque un árbol con demasiados nutrientes, También. Solo se va en. ajá, le decimos en vicio, ¿verdad? Se va, crece y crece y no da crece nada. su follaje y no da nada, como cuando Jesús, ¿verdad? Llega a aquella higuera estéril. Dice que la higuera era frondosa, no dice que estaba raquítica, que no tenía agua, dice era frondosa, era tan frondosa que los frutos que debería tener esa higuera eran grandes. Sí. Y Jesús busca en la higuera y no encuentra frutos. Entonces la maldice, ¿no? Y la higuera se seca. Ahora, nosotros en nuestra vida meditemos cómo estamos, porque muchas veces podemos decir, no, yo no puedo hacer esto porque yo no alcanzo a hacer esto. Ahí es esa excusa, ¿verdad? Sí. Yo no puedo, yo no tengo, yo quisiera, pero no puedo. Pero está el otro punto, que estamos tan bendecidos, estamos tan cómodos que no hacemos nada. Sí. Si nos damos cuenta cuando nos vino, ¿verdad?, a la pandemia, Ujú. nos sorprendimos de qué tan cómodos estábamos antes de la pandemia, ¿verdad? Qué tan cómodos. Cuando vino la pandemia nos hizo sacudirnos y entender que teníamos una gran oportunidad para servir a Dios, para ir a la iglesia, para hacer obras, digamos, buenas delante de Dios, pero no las aprovechamos. Cuando vino la pandemia nos hizo reflexionar. Pero pasó la pandemia ahí, el mundo volvió otra vez como era antes. Sí, ajá, y buena lección, nos dejó buena lección. Bueno, cuando yo vivía, pues gracias a Dios no llegamos a ese punto de cerrar las iglesias, porque en el campo es más diferente. De una ventaja, sí. Pero también saber una oportunidad. ¿Cuántos predicadores se levantaron en las redes sociales? Sí. Hoy Facebook o cualquier red social sirve de bendición. Amén. Cientos de personas Amén. han venido al Evangelio Sí. a través de hoy del Internet, ¿verdad? Gracias a Dios. Y, Sí. y esto es gracias a Dios. Que ha abierto Porque- esa puerta, ¿no? Porque esto es una puerta de bendición para otros, ¿verdad? Ahora, la palabra termina con eso, ¿verdad? Amén. Si no da fruto, dice, hay que cortarla, No, dice el dueño el que decide trabajar. Entonces el con ella. llamado es a dar frutos. El llamado es a dar fruto y a nosotros, ¿verdad? Amén. Y también a las personas que no han aceptado a Jesucristo, pues, Amén. dar ese Amén, fruto sí. de arrepentimiento. Ahora, a nosotros también como embajadores de Cristo, porque representamos a Jesucristo en la tierra, también nos llama a tomar el papel de este hombre, Sí. que a pesar de que él sabía que probablemente como que diera o como no diera fruto, pero él se decidió a todas. Sí. Nosotros debemos de seguir luchando, decidirnos por aquellos hermanos, amigos, familiares que tengamos fuera del Evangelio, a pesar de que no veamos un cambio, ¿verdad? O una positividad, no rendirnos, hay que seguir con la misma esperanza que siguió este hombre por cada 10 días, y ojalá, y trabajó, pero gracias a ese trabajo que él hizo, hoy miles de personas pertenecen al Evangelio. Mientras hay vida, Hay esperanza. hay esperanza. Sí. ¿Verdad? Aunque no veamos, ¿verdad? Quizá esa semilla germinar en las personas que nosotros amamos, que nos gustaría verlos en la iglesia, pero hay que esperar en Dios porque mientras está ese lapso que Dios nos ha dado esta oportunidad, este año, digamos, porque el año que le dio a la higuera, ese año, ¿verdad? Tiene cada uno de nosotros, tenemos cada uno de nosotros Sí. para dar fruto. Amén. Amén. Sí, yo creo que te explica la lección. Amén. Sí. Y esperamos los hermanos nos hayan entendido un poco, ¿verdad? Amén. La lección y sigamos adelante, todos, Sí. luchando por la fe,
contendiendo por la fe, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Y Ferviente. fervientemente. Sí. Y sigamos perseverando en el camino del Señor y aunque el mundo se está cayendo a pedazos, pero Jesucristo tiene el control de todo en este mundo y todo pasa con un propósito. Sigamos adelante, Dios les bendiga a todos. Sí, gracias, ¿verdad? Por conectarse, gracias por estar viendo, ¿verdad? Esta transmisión, gracias al Señor también por esta oportunidad. Amén. Amén, y gracias, hermanos, a cada uno de ustedes también por el esfuerzo, ¿verdad? Amén. Sí, Sí, amén. o sea, sigamos siempre adelante, Amén. dándole amor, cariño y siempre mostrándole a Jesucristo que Él siempre da amor, paz para todo aquel, aunque quizás lo conozcamos o no lo conozcamos. Amén. Adentro o fuera de la iglesia, Amén. tenemos que ayudarlo. Y a eso los ha llamado Jesucristo. Así de que bendiciones para todos. Amén. Y siempre recordándoles ahí también, hay que compartir. Y el próximo viernes vamos a estar también acá con otra parábola. A lo mejor ya hermano Adiel está Amén, con con nosotros. nosotros, sí. Él ahorita está a la distancia. Lo tenemos ahorita en reserva. Pero él nos está colaborando con lo que es la transmisión también. Él está, ¿verdad?, dirigiendo lo que es el programa desde allá. Sí, ¿verdad? así de que bendiciones para todos, hermanos, y que el Amén. Señor les bendiga. Feliz sábado, Dios les bendiga.